Buenas tardes. Honorable magistrado Roberto Molina, presidente de la Corte de Constitucionalidad, señor Brunori, representante de la Oficina del Alto Comisionado en Guatemala, letrados y letradas de la Corte de Constitucionalidad, funcionarios de la Oficina del Alto Comisionado, estudiantes, profesores. La verdad, me siento muy honrado por la invitación que me ha extendido la Oficina del Alto Comisionado y el presidente de la Corte de Constitucionalidad para estar por segunda vez en este país hermano tan bello de Guatemala y particularmente aquí con ustedes en la Corte de Constitucionalidad. El propósito de estas jornadas de reflexión tienen que ver con el análisis comparativo de varios esquemas de control de constitucionalidad. A mí me corresponde exponer y también intercambiar ideas con todos ustedes sobre cómo pueden desarrollarse aceleradamente procesos de constitucionalización y el papel del juez constitucional en ellos. O sea, que he sido invitado por ser testigo de cargo de lo que ha ocurrido en Colombia y realmente lo que me propongo es conversar con ustedes sobre cómo se ha desarrollado la jurisdicción constitucional en Colombia, cuáles han sido los hitos, los desafíos que ha enfrentado en ese camino la Corte Constitucional desde 1991, fecha en la que se creó la Corte Constitucional como consecuencia de la reforma constitucional o de la nueva Carta, Constitucional de Colombia de 1991. Anteriormente, el control de constitucionalidad estaba en cabeza de la Corte Suprema de Justicia y pasó a cabeza de la Corte Constitucional en 1991. En su orden, si el tiempo lo permite, porque realmente entiendo que vamos a extendernos también el día de mañana, voy a tratar tres temas. Repito, no aseguro que trate en su integridad los tres temas, pero voy a hacer un esfuerzo para condensar la exposición que tenía prevista para 2 o 3 horas en 1 hora, y luego en la segunda media hora vamos a tener una sesión de preguntas. Los temas fundamentales tienen que ver con la jerarquía de la Constitución y el proceso de constitucionalización, la hermenéutica dentro de la Corte Constitucional, el proceso interpretativo, y finalmente el bloque de constitucionalidad, o sea, la integración de normas de derecho interno con normas de derecho internacional y derecho internacional humanitario como parte de los parámetros de referencia que vinculan el proceso de constitucionalidad y de defensa de los derechos humanos. Antes de entrar ya en la materia, quisiera en este instante ofrecer cuál es el panorama actual de la Corte Constitucional. Y lo hago a sabiendas de que entre el ordenamiento constitucional guatemalteco y el colombiano, como diría Wittgenstein, hay un aire de familia, hay un parentesco íntimo. Leer la Constitución de Guatemala y leer la Constitución de Colombia corresponden a una misma experiencia intelectual. Son dos constituciones que no se limitan a integrar un componente puramente orgánico de reparto funcional entre las ramas del poder público, entre los altos órganos del Estado, sino que los caracteriza una parte dogmática, la más importante, de conservación de derechos y de garantías. Y en ellas el rol del juez constitucional es ciertamente protagónico. Decía que este análisis quisiera que tuviera ese acento comparativo justamente porque las dos constituciones comparten los mismos principios, los mismos valores, consagran derechos semejantes, garantías casi que idénticas, y las diferencias son simplemente puntuales y episódicas. Son dos constituciones que pertenecen a una misma familia constitucional.
En ese sentido, creo que la reflexión sobre lo que ha ocurrido en Colombia puede ser relevante en otros países de América Latina. Y el paisaje actual de la Corte es el siguiente. La Corte Constitucional de Colombia hoy es el árbitro supremo entre los poderes públicos. O sea, la Corte Constitucional tiene poder de veto sobre las iniciativas del Ejecutivo y particularmente del Legislativo en lo que tiene que ver con la aplicación de la Constitución política. Desde el punto de vista de los demás órganos del Estado, esta situación no fue prevista en 1991. Progresivamente, la Corte Constitucional se ha colocado en el centro del escenario de los órganos del Estado y se reconoce que, en últimas, los debates finales terminan en una decisión de la Corte Constitucional que tendría poder de veto. Pero no solamente tiene la Corte poder de veto, que se expresa a través del ejercicio de sus competencias, sino que participa en la identificación y la priorización de temas que pertenecen a la agenda pública. En otras palabras, a través también del ejercicio de sus funciones, que son análogas a las de la Corte de Constitucionalidad de Guatemala, la Corte Constitucional de Colombia incide en la agenda de los temas de Estado. Y una tercera caracterización de la Corte Constitucional de Colombia es que hoy la Corte es la voz de las minorías y de los grupos más vulnerables de la población. La Corte tempranamente entendió que el sistema democrático y representativo canalizaba los intereses de los grupos que tenían más fuerza política, social y cultural en el país en un momento dado, pero que para asegurar precisamente el primado de la Constitución y de sus valores y principios era importante que la Corte, como órgano contramayoritario, como órgano defensor de los derechos fundamentales, asumiera finalmente la vocería de los grupos más vulnerables y desaventajados de la población colombiana. De modo que hoy la población indígena de Colombia se refleja en las sentencias de la Corte Constitucional y entiende que ha sido la instancia defensora de sus derechos. La población afrodescendiente tiene como punto central de referencia no el Congreso, no el Ejecutivo, sino la Corte Constitucional. Los grupos con discapacidad entienden que la Corte es el centro, la instancia que protege fundamentalmente sus derechos. La población desplazada, las víctimas de la violencia, los detenidos e internos en las cárceles, en fin, todo el grupo o la gama de población excluida en países latinoamericanos que normalmente excluyen a sus poblaciones, encuentran en Colombia, en la Corte Constitucional, un punto no solamente de llegada, sino la primera instancia que representa y defiende sus derechos. Esto quiere decir que la Corte asumió el repertorio de sus competencias para ejercerlo en clave de protección de los grupos más vulnerables de la población, con lo cual ha ganado una enorme legitimidad en esos grupos y ha podido cambiar la agenda nacional para que las necesidades y las exigencias de estos grupos se conviertan en temas primordiales de acción de los órganos propiamente políticos, esto es, el Ejecutivo y el Legislativo. El tono. Las Cortes Constitucionales son, en mi concepto, agentes que instrumentalizan y que aplican en un territorio principios universales, y son también la gran y más poderosa cadena de transmisión del derecho internacional de los derechos humanos y el derecho internacional humanitario. Por eso, antes, repito, de comenzar a tratar estos temas en particular, quisiera compartir con ustedes cuál es el tono de las sentencias de la Corte Constitucional colombiana, cuál es su sentido. La Corte no es profundamente original, no le ha interesado caracterizarse por ser original, sino por tratar
de trasladar al territorio colombiano, a la población colombiana, los principios generales del derecho y los estándares internacionales que están consustanciados con las normas de la Carta Fundamental. O sea, ponerle coordenadas nacionales a temas que son de hecho universales o son internacionales. El aporte, pues, ha sido el de contextualizar ingredientes jurídicos que pertenecen al derecho universal o al derecho internacional. Un ejemplo: las sentencias de la Corte son generalmente extensas, como tal vez ustedes han visto en el CD que les suministró la oficina del Alto Comisionado. Pero una de las sentencias que a mí particularmente me emociona más es una sentencia que no tiene más de 5 párrafos. ¿De qué se trataba? Se trataba de una acción de tutela, de una acción, en Colombia decimos, no hablamos de amparo sino de tutela, entonces a veces me equivoco y hablo de tutela, es amparo. Una acción de amparo instaurada por 2 ancianos. Estos 2 ancianos todos los días tenían que atravesar un predio vecino. Llevaban una burra, en la burra cargaban unos bultos, los bultos, la mercancía que ellos la trasladaban hasta la carretera, allí tomaban un bus y llegaban a un municipio cercano donde vendían su producción. Un día encuentran que no pueden atravesar el predio vecino porque, no obstante que eran titulares de una servidumbre de paso, el vecino había cerrado había puesto un alambre, había cercado el predio y solamente podían pasar personas entre dos cercos. Los campesinos tenían entonces que, no obstante el peso de sus años, tenían que pasar por debajo de ese cerco, los bultos, luego ellos hacer lo propio, luego cargar la burra, luego no cargar la burra, cargar los bultos en su espalda y llegar finalmente a la carretera, tomar el bus, llegar al municipio y vender el producto. La Corte Constitucional, en síntesis, lo que hizo aquí fue simplemente encarnar en esa situación el principio de dignidad. Y señaló lo siguiente: ningún colombiano puede ser bestia de carga. Ningún colombiano puede imponer a otro esa condición sin humillarlo, sin someterlo, sin sujetarlo, sin cosificarlo. En consecuencia, el principio de dignidad de origen kantiano y cristiano, el lenguaje constitucional colombiano, queda incluido en una subregla constitucional según la cual eso quiere decir en Colombia, dignidad quiere decir que ningún colombiano puede ser bestia de carga. Pues bien, esa sentencia ha tenido muchas repercusiones en otras sentencias de la Corte Constitucional. Esto le pone un tono a la jurisprudencia de la Corte, que repito, no es original, lo único que hace es contextualizar en un momento dado, en un sitio dado,